sean dadas al Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que se ponga en pie. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, el verso 14 en adelante. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Dios bendiga a cada uno de los que se están uniendo al ayuno y oración. Sé que algunos por motivos de fuerza mayor no pueden estar acá en el templo, pero Dios bendiga de igual manera el esfuerzo que están haciendo en casa o donde quiera que se encuentre. Que el Señor les fortalezca en todo lo que ustedes están necesitando. Y si quiere venirse a la casa del Señor, también son bienvenidos acá para que juntos continuemos alabando al Señor Jesús. Mateo capítulo 9, el verso 14, cuando usted lo tenga me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Diga conmigo, muchas veces. ¿Y tus discípulos no ayunan? Verso 15. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ayúdeme a orar una vez más. Padre amado, gracias te damos en esta noche por toda tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Señor, continúa añadiendo bendición a esta palabra que pueda ayudarnos a crecer y sobre todo ponerla por obra. Día con día, Señor, que sea usted tomando el control de la boca de este servidor, Señor. Ayúdanos grandemente en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, gloria sean dadas al Señor Jesucristo. En esta noche quiero hablar y detenerme por algún momento acerca del ayuno. Vamos a estar hablando un poco del ayuno. Y yo creo que todos de alguna manera ya conocemos un poco acerca del ayuno. Pero hay algo que quiero enfocarme que a lo mejor no lo estamos pasando, no lo estamos entendiendo. Y déjeme decirle de que cuando hablamos del ayuno, muchas veces no se está poniendo en práctica, no se está llevando a cabo, porque muchas veces desconocemos las bendiciones que encontramos de parte de nuestro Dios cuando nos sometemos en el ayuno. Y ese es precisamente el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Las bendiciones del ayuno. Gloria sean dadas al Señor Jesucristo. Yo no sé si usted sabía que hay bendiciones para cada uno de nosotros cuando nosotros buscamos al Señor en ayuno y en oración. Y aclaro esto, hermanos, porque muchas veces encontramos creyentes que no ayunan, o que muchas veces creen que el ayunar es aguantar hambre, una aguantada de hambre. O otras personas creen que eso es solamente algo que ya pasó para el tiempo antiguo y que ya en este tiempo no tenemos que ayunar. Pero déjame decirle, amado hermano, que hay bendiciones cuando usted y yo nos sometemos a nuestro Dios en ayuno y oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué es el ayuno? Porque a lo mejor alguien todavía no tiene el entendimiento, no ha comprendido realmente de lo que es el ayuno. El ayuno es la abstinencia voluntaria. Diga conmigo, voluntaria. La abstinencia voluntaria de comer y de beber. Y hay que hacer una aclaración cuando se trata de un ayuno total o de un ayuno parcial, como es el caso de lo que estamos haciendo nosotros. Estamos hablando de un ayuno total. En ocasiones hablamos de un ayuno parcial. Por ejemplo, los domingos que habitualmente estamos ayunando domingo a domingo es un ayuno parcial porque incluimos después de un par de horas durante el día, incluimos los alimentos normalmente. Sin embargo, hay un ayuno total, pero lo que sí quiero aclarar es que es la abstinencia voluntaria de comer y de beber. Es importante que entendamos que todo lo que hacemos es voluntario.
es por gratitud. No es a la fuerza, no es algo que yo lo estoy haciendo forzadamente. Cuando ya las cosas no las hago voluntariamente o por gratitud al Señor, esas cosas no funcionan. Y es importante que nosotros entendamos que los ayunos nos traen bendiciones de parte de Dios. Ahora, hay personas que no lo creen así y por eso no ayunan. Porque sencillamente creen que el ayuno es solamente pérdida de tiempo, es nada más dejar de comer, dejar de beber o de tomar, pero realmente el ayuno sí trae bendiciones para cada uno de nosotros. Es más, en el ayuno podemos incluir propósitos, podemos incluir peticiones, podemos incluir sanidades o cualquier cosa que estemos atravesando. ¿Por qué no? Tal vez cuando estamos enfrentando el ataque de algún mal espíritu, hablando en un sentido espiritual. Lo importante es que usted y yo entendamos que hay bendición en el ayuno. Ahora, los versículos con los cuales hemos iniciado, amados hermanos, encontramos que al Señor Jesucristo le están preguntando por qué sus discípulos no ayunan. ¿Por qué los fariseos sí ayunan? ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan? Pero los discípulos del Señor no ayunan. Y note la respuesta que el Señor les da. Vaya conmigo una vez más a Mateo capítulo 9, el verso que acabamos de leer, 14 y 15. Note donde en el verso 15 el Señor les responde a ellos. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero note lo que el Señor dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Dando a entender que el Señor Jesucristo iba a estar por un tiempo corto allí con ellos, pero que cuando Él fuera quitado o regresara al cielo una vez más, entonces iba a haber tiempo suficiente para poder ayunar, para poder clamar, para poder buscar la presencia de nuestro Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo está en medio nuestro, ya no con ese cuerpo literal como estuvo hace más de 2000 años atrás, pero está en espíritu. Por lo tanto, usted y yo somos llamados e invitados a buscar la presencia de Dios a través del ayuno. Quiero hacer esta pequeña pausa para los que no lo sabían, pero las personas que se dedican a hacer lo malo, ellos también ayunan. Y lo hacen para el enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, fíjese qué contrariedad que cuando estas personas ayunan, hacen días completos sin alimento, sin agua. Y qué curioso que muchas veces la iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, los que hemos sido bautizados en el nombre precioso del Señor Jesucristo, los que pregonamos a viva voz que somos llenos del Espíritu Santo y que somos salvos por gracia y misericordia al Señor, pocas veces les gusta ayunar. Gloria a Dios. Ahora imagínense, miraba el reportaje de estas personas, los satanistas, cuando ellos ayunan desde el día anterior, dejan de comer, de beber líquido, y van con el siguiente día, todo el día. Y cuando se trata de un día o cuando se trata de 2 o 3, ellos van completamente a hacer tiempos prolongados o largos para tratar de que el enemigo, que el Señor lo reprenda, haga algo a favor de ellos. Ellos saben que hay una grande bendición en el ayuno, y muchas veces el pueblo de Dios no quiere ayudar. Y lo puedo ver los domingos, que a veces hay tiempo para venir temprano a la casa de Dios a buscarlo en ayuno y oración, y por alguna razón esa cobija está muy rica, muy buena en la mañana y no la queremos soltar. Es importante que entendamos, hermanos, que hay una grande bendición cuando usted y yo buscamos al Señor en ayuno y oración.
Yo sé que Dios escucha la oración cuando usted y yo oramos. Yo sé que Dios escucha cuando usted y yo clamamos. Pero yo le hago el reto en esta noche. Cualquier petición, cualquier necesidad, cualquier situación, lo que sea que esté pasando en su vida, a su oración añádale, agréguele ayuno y usted experimentará la bendición que viene de parte de Dios. Porque estamos buscándolo no de una manera tan cotidiana, sino de una manera distinta a través del ayuno. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Y es que hay algo bien cierto, hermanos. Cuando estamos en ayuno y oración, nuestra carne se pone débil. Y al estar débil nuestra carne, significa que nuestro espíritu está más fuerte. Pero cuando nosotros no buscamos al Señor en ayuno, entonces nuestra carne está fuerte y por lo tanto nuestro espíritu en muchas ocasiones se encuentra débil. Entonces es necesario que nuestra carne la sometamos en ayuno y lo acompañemos con la oración. Ahora, déjenme decirle, amados hermanos, que el ayuno nos ayuda para estar fortalecidos en cualquier cosa, en cualquier situación que usted y yo estemos pasando. Vaya conmigo a Daniel capítulo 9, capítulo 9, por favor, el verso 1. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. El ayuno nos ayuda para estar fortalecidos. Gloria a Dios. Y esa es una bendición, hermanos. Hay mucha gente que está necesitando una fortaleza, esa fortaleza que viene de parte de Dios. Y yo preguntaría, ¿con qué se compra eso? El estar fortalecido, amados hermanos, para poder enfrentar situaciones, circunstancias. Daniel capítulo 9, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, me dice amén. Daniel capítulo 9 dice la escritura: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y note, si usted sigue leyendo, notará cómo Daniel está buscando fortaleza de parte de Dios, porque Daniel se da cuenta acerca de los eventos, de las tragedias, de las consecuencias malas que vienen en contra del pueblo de Israel por haber abandonado la fe, por haber mezcladose con las naciones vecinas. Ahora viene castigo y juicio de parte de Dios, y Daniel está entendiendo todo eso que viene en contra del pueblo de Israel. Y por supuesto, él es parte de la nación o del pueblo de Israel, y ahora él está clamando, gimiendo, buscando la presencia de Dios. Noten el verso 3 cuando dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Oh, escuche, amado hermano, lo que está haciendo este hombre llamado Daniel. Y en el verso 4, leámoslo por favor, dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y comienza Daniel a confesar delante del Señor que han pecado y se han apartado, pero al mismo tiempo está pidiendo que lo guarde para cuando se encuentre o pasen esas pruebas, ese castigo, cuando vengan los ejércitos enemigos a llevarlos cautivos, que Dios puede estar con ellos, pero sobre todo que los pueda fortalecer para poder aguantar todo lo que se avecina. Ahora, imagínese, amado hermano, nosotros no somos ciegos. Nosotros estamos entendiendo que todo lo que está pasando en nuestra actualidad cada vez más nos está empujando y nos está diciendo que cosas terribles van a pasar, cosas terribles van a ocurrir.
Y note, de alguna manera lo traigo como un ejemplo para que podamos entender que Daniel leyó lo que había dicho el Señor a través del profeta Jeremías de cómo venía un grande castigo para el pueblo de Israel, y él entiende, Dios permite que él comprenda todo lo que va a pasar, y ahora él comienza a clamar no solamente por él, sino por aquellos que están con vida en ese momento, para cuando ocurra esa situación puedan estar fortalecidos y puedan soportar todo lo que va a venir por delante. Ahora, de igual manera, amados hermanos, usted y yo tenemos que estar con nuestro entendimiento y con nuestra mirada puesta en el Señor para saber y entender que todo lo que va a pasar puede ocurrir en cualquier momento. Con mucha más razón tenemos que estar clamando y gimiendo y buscando la presencia de Dios en ayuno y oración, porque no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que venían consecuencias del pecado de Israel. Daniel lo notó, vio y lo comprendió, y ahora él comienza a clamar no solamente por sí mismo, a pedir esa fortaleza, sino también para poder aguantar y soportar, pero sobre todo tratar de ayudar a aquellos que estaban en la misma condición o situación de él, pero sobre todo estar fortalecido. Ahora déjeme decirle, amados hermanos, que hay muchas cosas que usted y yo vamos a pasar, eso que no nos quepa la menor duda. Pero el único que nos puede dar la fortaleza para aguantar y soportar todas esas cosas es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y muchas veces Él permite que nosotros nos demos cuenta de cosas que van a pasar para que lo busquemos en ayuno y oración. Fíjese. Muchas veces el Señor permite que nos demos cuenta de situaciones que vamos a pasar para que usted y yo amortiguemos con ayuno y oración las cosas que van a pasar. Para que cuando ocurra, no es que no nos vayan a afectar, pero no nos pegan tan duro, porque hay una cobertura, porque hay un hombre, hay una mujer que está buscando al Señor en ruego, en ayuno y oración. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 4, el verso 1 en adelante. Evangelio de Lucas capítulo 4. El hecho de estar fortalecido es crucial e indispensable para cada uno de nosotros, hermanos. Lucas capítulo 4, el verso 1 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Estamos hablando de las bendiciones del ayuno. Sé que hay personas que van a decir, no, lo único que se gana es una aguantada de hambre. Y por eso no lo hacen, porque no creen que hay bendición. Pero la Biblia sí enseña que hay bendición. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Verso 2, por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada. Diga conmigo, nada. En aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y usted y yo sabemos lo que pasó. ¿Qué hacía Jesús para poder enfrentarse todo lo que venía? Estaba en su humanidad, en su carne, estaba orando, ayunando para ser fortalecido, para poder aguantar, para poder estar listo, para poder enfrentar la tentación que estaba pronto a aparecerse. ¿Quién se le apareció al Señor Jesucristo cuando tenía hambre? Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cuándo se le apareció? ¿En los primeros días? No, se le apareció en el día, en el último día, en los 40 días. Ahora, note, amados hermanos, que es necesario que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores se presenta como ejemplo para cada uno de nosotros, que es necesario el ayuno y la oración. ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos todavía, hermano, que necesitamos el ayuno y la oración? El Señor sabía que en su humanidad, en su carne, Él necesitaba estar fortalecido y listo para poder comenzar, para poder iniciar su ministerio terrenal aquí en la tierra. Si usted es curioso y ha leído la palabra de Dios, notará que el Señor Jesucristo, antes de poder iniciar su ministerio terrenal aquí en la tierra,
El primero ayunó y oró durante 40 días. ¿Y usted cree que esos 40 días fueron en vano? No. No fueron en vano. Estuvo fortalecido, se estuvo fortaleciendo, estuvo recibiendo esa fortaleza para poder enfrentar no solamente al enemigo, sino todas las cosas que se venían por delante. Y usted y yo sabemos cuántas cosas venían por delante valga la redundancia, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregunto yo en esta noche, ¿usted sabe todas las cosas que le van a pasar a usted o que vienen para usted más adelante? ¿Sabe o no sabe? Bueno, algunas las conocemos porque la palabra de Dios nos lo enseña, pero hay otras que personalmente no las conocemos. Con mucha más razón tenemos que estar buscando al Señor en ayuno y oración. Por eso que en esta congregación, este servidor semana a semana le está recordando que cada domingo tenemos ayuno y oración. Cada domingo abrimos la puerta 8:30, ya estamos aquí buscando, tratando de buscar la presencia de Dios, porque no sabemos lo que va a acontecer el día de mañana. No sabemos lo que viene en contra de nosotros. Con mucha más razón tenemos que estar buscando la presencia del Señor, porque el Señor conoce lo que va a ocurrir el día de mañana, y usted y yo tenemos que estar agarrados de la mano del Todopoderoso. Cuando usted y yo ayunamos, nuestra carne se pone débil, y si está débil nuestra carne, no tiene tiempo para estar pensando en las cosas de esta tierra. Se van los malos pensamientos, se van los afanes, se van las preocupaciones, se van tantas cosas porque la carne está débil, pero el espíritu está fuerte buscando la presencia del Señor. Y usted y yo nos manda la palabra de Dios a que caminemos en el espíritu. Así lo dice Romanos capítulo 8. Usted puede leer todo el capítulo 8 de Romanos, donde la Biblia nos manda a que caminemos en el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu. Y para poder caminar en el Espíritu tenemos que hacer nuestro un hábito bueno, el ayunar regularmente. Gloria a Dios. Es decir, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, hermanos, tenemos que ayunar al menos una vez por semana. Amén. Al menos una vez. Tenemos que ayunar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que agarrarnos fuertemente de la mano del Señor, porque no sabemos lo que va a acontecer el día de mañana. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado en la calle? Nosotros que nos toca manejar muy a menudo, todos los días prácticamente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado de accidentes, de tantas cosas, y nosotros muchas veces ni nos damos cuenta? Es el Señor poniendo una cobertura sobre cada uno de nosotros. Ahora mire este otro beneficio que encontramos, o bendición que encontramos en el ayuno. Vaya conmigo a Jonás capítulo 3, el verso 1 en adelante. Estamos hablando de las bendiciones, hermanos. Acabamos de mencionar la bendición de que somos fortalecidos. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Ahora vamos a encontrar el perdón, porque eso es algo maravilloso que podemos obtener a través del ayuno y la oración. Jonás capítulo 3, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Jonás capítulo 3, el verso 1 en adelante. Yo sé que los temas del ayuno no generan mucho aleluya, mucho gloria a Dios, ni nada de eso, pero hermano, aquí es donde somos más fuertes, hermanos. Con estos temas, si usted y yo lo agarramos y lo hacemos nuestro y lo ponemos en práctica semanita a semanita y estamos buscando la presencia del Señor, es donde somos más fortalecidos. Gloria a Dios. Jonás capítulo 3, el verso 1 en adelante, dice la escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, escuche, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9 y último: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahora, cuando revisamos esta historia nos damos cuenta que Jonás al principio no quería ir a predicar la palabra a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive era una ciudad, o los moradores de aquel lugar en su mayoría eran malvados, eran perversos. Cualquier persona que llegaba por ahí, especialmente alguien que le llevara la palabra de Dios, posiblemente lo iban a matar. Vemos que finalmente Dios hace el milagro sacando a Jonás de ese gran pez. Estaba en el fondo del estómago de este gran pez y en el fondo de la mar. Y ahora Jonás finalmente lleva el mensaje de salvación para los ninivitas. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Le creyeron a Dios. Dice así la Biblia: le creyeron a Dios. No le creyeron a Jonás, sino a Dios. El mensaje que Jonás estaba llevando, Dios se lo había puesto, y ahora ellos le creen a Dios. Y dice: ¿quién quita? ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá de este mal que ha dicho que viene en contra de nosotros? Porque ya Dios había dicho que en un lapso de 40 días Nínive iba a ser destruida. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Desde el rey hasta el último pequeño, los bebés aún de brazo, y hasta los animales se pusieron en ayuno y oración. No probaron alimento, no probaron agua, no probaron prácticamente nada, y se volcaron en ruego y oración, buscando la bendición del perdón de sus iniquidades, de sus faltas, de sus perversiones, delante de la presencia de Dios. Y si continuamos leyendo, nos damos cuenta que Dios decidió no destruir a Nínive. ¿Sabe por qué? Porque había un pueblo que estaba unánime buscando al Señor en ruego, en oración, pero también acompañado con ayuno. Hermano, eso es fe. Hasta los animales, no darles de comer ni de beber durante 3 días, hermano. Eso es fe, amados hermanos. Eso es fe. Definitivamente, dice el rey, y todas las personas, aún los niños que están siendo amamantados, no van a probar leche materna, no van a probar el biberón o el pepe, o como le llaman en su país. No van a probar absolutamente nada durante 3 días, porque queremos de alguna manera mover o recibir ese favor, esa bendición de parte de Dios. Hermanos, qué terrible sería que ellos no le hubieran creído, pero ellos le creyeron al Señor. Yo no sé si en este tiempo alguien todavía le cree al Señor. Yo no sé si hay alguien esta noche que pueda decir: sí, Señor, yo te creo, aunque nadie quiera ayunar, aunque a otros les parezca ridículo, aunque a otros les parezca aguantadera de hambre. Yo te creo, Señor, que algo terrible viene para esta humanidad, y yo necesito estar listo, yo necesito estar preparado con ayuno y oración.
tenemos que creerle al Señor, hermanos. Si Cristo mismo ayunó, ¿por qué nosotros no vamos a ayunar, hermanos? Amén. Si usted lee las epístolas del apóstol Pedro, allí en su primera carta dice que nosotros debemos de seguir las pisadas, las huellas de nuestro maestro. Nuestro maestro le encantaba la oración, hermanos, igual que a nosotros. Nuestro maestro le encantaba ayunar, igual que a nosotros. Amén, hermanos, tenemos que seguir las huellas, las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que todo creyente, todo hermano que se considera parte del pueblo, oveja del Señor, tiene que pensar de la siguiente manera: si el Señor Jesucristo oraba, yo también tengo que orar. Si el Señor Jesucristo ayunaba, yo también tengo que ayunar. Nosotros tenemos que ayunar. Nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos e hijas para que ayunen también, hermanos. No vamos a decir: ay, pobrecito el niño, la niña, que no sé qué. No, es que viera que no sé qué. Eso no dijeron los ninivitas. Amén. Si usted lee la historia completa, los ninivitas dijeron: todos vamos a ayunar. Todos vamos a buscar la presencia de Dios. Y usando un poquito mi imaginación, me imagino yo que el rey de Nínive ha de haber puesto algún tipo de amenaza o alguien para el que no lo quisiera hacer. Y el que no lo quiera hacer, aquí mismo le damos corte chaleco, dicen en mi tierra. Ahora, déjenme decirle, amados hermanos, que el ayuno es voluntario. El ayuno no debe ser forzado. Nosotros debemos de buscar la presencia del Señor porque le creemos, porque le amamos, porque estamos agradecidos. No porque alguien nos está obligando y nos está presionando. Cuando nosotros buscamos al Señor de esa manera, vamos a obtener el favor de Dios. Si no, miremos los ninivitas. Nadie los obligó. Ellos solitos escucharon la palabra, escucharon el mensaje como usted y yo estamos escuchando el mensaje de salvación en esta noche o cada vez que venimos a la casa del Señor, y ellos solitos dijeron: Nínive va a ser destruida. Vamos a buscar al Señor. Vamos a buscarlo en ruego y en oración. Hombres, mujeres, niños, animales no comieron ni bebieron agua durante 3 largos días. Y después de 3 largos días, el Señor escuchó el ruego y la oración de los ninivitas y decidió no destruir. Piense por un momento. Imagínese que el Señor sabe que algo le va a pasar a usted, o a su hijo, o a su hija, o a su familiar. El Señor sabe que le va a pasar algo, y definitivamente va a ocurrir lo que el Señor ya sabe que va a pasar en cada una de nuestras vidas. Pero de repente usted dice: voy a buscar al Señor en ayuno y oración. Voy a humillarme, voy a clamar, voy a gemir, voy a invocar, voy a rogar al Señor una cobertura, un toque especial, que me guarde, que envíe su ángel para protegernos. Y en ese momento usted está buscando la presencia del Señor, y el Señor mira la aflicción, mira el clamor, mira que está gimiendo, mira que lo está buscando. Y ahora el Señor dice: lo que te iba a pasar a ti, o a tu hija, o a tu hijo, o lo que te iba a acontecer a tu esposo o a tu esposa, lo voy a detener. Ya no va a pasar, porque ese ayuno, porque esa oración, porque ese ruego ha llegado delante de mi presencia. Y ahora va a venir, en vez de que venga una maldición, en vez de que venga algo malo, yo detengo, cancelo todo esto, y ahora viene una bendición para tu vida. Oh hermano, yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche, pero usted y yo tenemos que buscar al Señor lo más que podamos en ayuno y en oración.
Porque no sabemos lo que va a pasar, hermanos, pero sí conocemos a quien conoce no solamente el pasado, sino el presente, también el futuro. Por eso es que tenemos que estarlo buscando a Él en todo tiempo. Joel capítulo 2, el verso 12. Joel capítulo 2, el verso 12. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Joel capítulo 2, el verso 12. No sabemos lo que puede pasar el día de mañana, hermanos. Con mucha más razón, tenemos que buscar al Señor en ayuno y en oración. Yo sé que el ayuno ya casi no se habla en las congregaciones hoy en día. Mejor se habla de un ayuno de noche, dice. Hay que ayunar de noche y hacer vigilia de día, dice. De eso sí se habla, pero no del ayuno que enseña la palabra de Dios, que es de abstenernos de probar alimento por unas horas, por un día o por varios días. Joel capítulo 2, el verso 12, si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Leamos este versículo una vez más. Note que el Señor está de alguna manera poniendo una condición para que Él reciba nuestro arrepentimiento, nuestro clamor, nuestro gemir. Verso 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y luego añade, con ayuno y lloro y lamento. Sigamos leyendo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Ahora note lo que el Señor dice, que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, la mejor manera de acompañar ese arrepentimiento es con ayuno y oración. Lo dice así, lo acabamos de leer. Dice que debe ir acompañado con ayuno y oración. Pregunto yo, ¿cuántas veces le hemos fallado nosotros al Señor? Y si cada vez que le fallamos la acompañamos con un ayuno, somos deudores del Señor. Le debemos muchísimos ayunos. Ahora, note, amados hermanos, que el ayuno no debe ser algo que nos incomode o nos cause incomodidad, hermanos. Cuando escuchamos el ayuno, debemos de llenarnos de gozo y de alegría, como estamos nosotros en esta noche. Gozosos, contentos, porque el ayuno, amados hermanos, no es una carga, no debe ser un peso, debe ser un medio, valga la redundancia, mediante el cual podamos acercarnos a nuestro Dios. Un medio mediante el cual podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él espera que usted y yo ayunemos. Y que nuestros hijos también ayunen. Amén. Hay que cortarles esos churritos, esos dulces de vez en cuando. Amén.
que ellos entiendan por qué ayunamos, por qué clamamos, por qué buscamos la presencia de nuestro Dios. Hay bendición en el ayuno, hermanos. Solo el que no ayuna nunca experimentará la bendición que hay de parte de Dios cuando lo estamos buscando en ayuno y oración. El que no ayuna nunca va a experimentar la bendición de parte de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 17, el verso 20. Solamente estoy tocando alguna que otra cita bíblica. Hay muchísimas, hermanos, que nos hacen referencia y nos motivan para que busquemos al Señor en ayuno y oración. Mateo capítulo 17, el verso 20, gloria a Dios. ¿Sabe que cuando se habla de oración y ayuno es cuando los hermanos más se ausentan? ¿Sabe usted? Debería de ser los días que más llena está la casa del Señor cuando se habla de ayuno y oración, pero es todo lo contrario. Pero yo espero que a partir de esta enseñanza que estamos dando y estamos entendiendo que eso cambia realmente. Eso va a cambiar porque estamos viendo que a través del ayuno somos bendecidos, somos beneficiados, recibimos tantas y tantas cosas hermosas de parte de nuestro Dios. Mateo capítulo 17, el verso 20 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando leemos los versículos anteriores nos damos cuenta que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a orar por los enfermos y a también sanarlos, pero también reprender cualquier mal espíritu o cualquier actividad que se mueva en el espíritu o en lo espiritual pudiera ser reprendida. Se encontraron con un muchacho que tenía o estaba poseído por malos espíritus. Los discípulos oraron fuertemente, reprendieron. Sabrá Dios que tantas cosas hicieron por tratar de echar fuera o reprender el mal espíritu que tenía este muchacho. Finalmente no pudieron echarlo fuera. Ahora viene el papá de este muchacho y de alguna manera habla con el Señor Jesucristo, quejándose, diciéndoles que sus discípulos no pudieron echar fuera ese mal espíritu. Ahora el Señor llama a sus discípulos y me imagino que les pregunta: muchachos, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudieron echar fuera ese mal espíritu? Y ellos un poco tal vez triste o apenado, estoy usando mi imaginación, hermanos, tal vez un poco triste y apenado, y le dice: Señor, ¿por qué no le pudimos echar fuera? ¿Por qué no lo pudimos reprender? Si cuando fuimos a orar por fulano, por mengano y por setano, ellos recibieron sanidad, invocamos tu nombre, pero y ocurrió el milagro. Y cuando hicimos esto, hicimos lo otro, pero con este muchacho, Señor, invocamos tu nombre tantas veces y no pasó nada. Ahora pregunto yo, ¿será que cuando invocamos el nombre de Jesús no pasó nada? Si la Biblia nos manda invocar el nombre de Jesús para todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, dice Colosenses capítulo 3, el verso 17. Entonces, ¿qué pasó con estos discípulos del Señor? Están tratando de reprender, están tratando de echar fuera ese mal espíritu, pero el mal espíritu no se va. Y le invocan el nombre de Jesús. Y sabrá Dios cuántas veces invocaron el nombre de Jesús y el espíritu se mantuvo quieto. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, el Señor Jesucristo les explica en estos versos que acabamos de leer. No es que ellos estaban mal, sino que en primer lugar necesitaban tener un poquitito más de fe.
en primer lugar. En segundo lugar, para poder echar fuera, para poder reprender esa clase de malos espíritus. Porque, ojo, amados hermanos, dentro de lo que es el ambiente espiritual, dentro de lo que es el ambiente de los demonios, hay clases o rangos o categorías, si lo queremos ver así de esa manera. Y hay cierta clase de malos espíritus que sí van a salir fuera cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor Jesucristo sin que estemos en ayuno, y ellos van a ser reprendidos. Pero hay otra clase de demonios que el Señor los reprenda, que son más fuertes, que son más poderosos, que tienen liderazgo, que tienen dominio y autoridad, y para que usted y yo los podamos echar fuera en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos que estar acompañados de ayuno y oración. Si no hay ayuno, esos malos espíritus no se van a ir, no van a salir, porque ellos esperan que haya un hombre, una mujer que esté débil en su carne, pero fuerte en el espíritu, para poder reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando miramos a Pablo, cuando reprendía malos espíritus, yo me imagino que la gente se quedaba asombrada. Y recuerde que la gente, muchos querían hacer lo que hacía Pablo, lo que hacía Pedro, pero no se trataba de solamente orar y reprender. Es que estos eran hombres de ayuno y oración, hermano. Y usted y yo, donde vamos a crecer en fe, en fortaleza y en autoridad, es a través del ayuno acompañado con la oración. Si usted quiere crecer en fe, póngase a ayunar y usted va a crecer en fe. Usted quiere recibir un milagro de parte de Dios, póngase a ayunar y busque la presencia del Señor. Usted quiere recibir un milagro sobrenatural, busque al Señor en ayuno y oración, y usted me contará lo que Dios está haciendo en su vida. Ahora menciono esto, amados hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos muchas peticiones. Diga conmigo, peticiones. Y muchas de estas peticiones van a ser resueltas y respondidas de parte de nuestro Dios cuando usted y yo lo busquemos en ayuno y oración. Pero mientras usted y yo no querramos humillarnos delante de la presencia del Señor en ayuno y oración, pues no va a venir la respuesta. No va a venir, porque hay cosas, amados hermanos, que van a ocurrir solo y cuando usted y yo nos sometamos en ayuno y oración. Note lo que el Señor les dijo en este verso 20, una vez más, Mateo 17:20. Les dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pregunto yo, ¿quiere que todo lo que usted anhela y desea se haga posible? Amén. ¿Le gustaría? Amén. Pues necesitamos ayunar, hermanos. Necesitamos orar. El verso 21, Jesús continúa diciendo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y a saber si solo un ayuno simple de un día, de 2 días, de 3 días, no lo sabemos, hermano, pero es necesario. El Señor les estaba esclareciendo que ese mal espíritu, ese género de mal espíritu que tenía ese muchacho, la única manera para poder abandonar el cuerpo es que llegue un hermano, una hermana que esté sometida a su carne en ayuno y oración delante de la presencia del Señor, y no necesita hacer una oración larga ni alzar la voz. Basta con que invoque el nombre del Señor Jesucristo y ese mal espíritu saldrá huyendo de ese cuerpo, porque hay alguien que está sometido en autoridad delante de la presencia del Señor. Y es que cuando nosotros nos sometemos en ayuno y oración, hermanos, nos estamos humillando delante de la presencia del Señor. Y por ahí hay un texto que dice que el que se humilla será enaltecido.
Ahora, ¿cuándo es que nos enaltece el Señor? Cuando nos toca ir a orar por un enfermo, cuando nos toca ir a orar por un endemoniado. Allí es que el Señor nos enaltece, allí es que Él recibe toda la gloria. Allí es donde nosotros invocamos con fe el nombre del Señor Jesucristo y milagros ocurren, cosas sobrenaturales ocurren. Por eso es importante que usted y yo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que seamos hombres y mujeres de ayuno. De ayuno, amados hermanos, porque a través del ayuno vamos a obtener bendiciones. Si no, miremos los ejemplos. Hay muchísimos que encontramos en la palabra de Dios, en los cuales nos damos cuenta que el Señor bendice en grande manera cuando un hombre o una mujer está buscándolo en ayuno y oración. Ahora, ¿cuánto tiempo los discípulos del Señor estuvieron orando por ese muchacho? No lo sabemos. Lo cierto es que no pudieron echar fuera ese mal espíritu. Note, Jesucristo dijo que era un género, dando a entender que dentro de los demonios hay clases, hay rangos, hay diferentes autoridades y por lo tanto hay cierto tipo de malos espíritus que para poderlos echar fuera vamos a tener que estar en ayuno y oración. Si no hay ayuno, ese mal espíritu no va a salir. Hasta posiblemente se va a reír en tu cara. A lo mejor hasta te va a hacer pasar vergüenza. A lo mejor va a hacer cosas que no te las esperaba, pero necesitamos entender que si vamos en ayuno y oración, las cosas van a cambiar. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10, el verso 17. El Señor Jesucristo dijo: porque les falta fe. Por eso ustedes no pudieron reprender. Ese es el primer punto. Y el segundo, porque no iban en ayuno, porque no habían ayunado. Romanos capítulo 10, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Amén, aleluya. Romanos capítulo 10, el verso 17. La escritura dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo comenzamos a buscar en ayuno y oración al Señor, lo primero que ocurre en nosotros es que nuestra fe comienza a elevarse a una posición mucho más bonita, de tal manera que comenzamos a creerle más a nuestro Dios. Segundo, comenzamos a experimentar un deseo más grande por buscar en oración al Señor. Tercero, comenzamos a experimentar un deseo más elevado por aprender más y más de la palabra de Dios. Como que nos sentimos más motivados o apasionados, queremos investigar, queremos saber más. Cuarto, comenzamos a experimentar más y más deseo de continuar buscando al Señor en ayuno y oración, a tal punto que no queremos parar porque nos sentimos bien espiritualmente. Estamos experimentando cosas maravillosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, lo que acabo de mencionar anteriormente, eso no lo experimentamos solo por así nomás, lo experimentamos en el ayuno. Las primeras horas o el primer día del ayuno muchas veces se siente incomodidad, o el segundo día, pero después que pasa ese tiempo, usted comienza a experimentar más ganas de orar, más ganas de ayunar, más ganas de leer la Biblia, más ganas de hablarle a otra persona del Evangelio del Señor Jesucristo, y en una que otra ocasión comenzará a experimentar visiones, sueños que Dios está manifestando para su pueblo, y tantas cosas hermosas que podemos experimentar cuando estamos buscando al Señor en ayuno y oración. Amén. Porque cuando estamos ayunando, nuestra carne está débil. Y nuestra carne débil lo único que quiere hacer es dormir.
entrar en modo sueño para recuperar las energías que se están usando para mantener el cuerpo que esté bien, pues que esté despierto. Ahora, déjeme decirle, hermanos, que si ese es un camino bueno para experimentar más y más cosas hermosas de parte de Dios, yo creo que vale la pena que lo crucemos más a menudo. Efesios capítulo 6, el verso 18. Efesios capítulo 6, el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, el verso 18. Si usted lo tiene, me dice amén. Y póngase en pie de una sola vez. Efesios capítulo 6, el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en Él, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? ¿Cómo podemos entrar a la atmósfera del Espíritu si estamos en la carne? ¿Cómo? Bueno, si esta carne está bien comidita, bien alimentada, bien gordita como tu servidor, que este pantalón ha sentido la diferencia este día, gloria a Dios, hasta la camisa me siento más rico, mejor, gloria a Dios. Ahora, si nuestra carne todo el tiempo está así bien alimentada, jamás vamos a poder caminar, jamás vamos a poder experimentar, jamás vamos a poder andar en el Espíritu, amados hermanos. Pero si nuestra carne está débil, si nuestra carne lo único que dice: yo lo que quiero es dormir, yo lo que quiero es descansar, yo lo que quiero es estar relajado allí durmiendo, nuestra carne está débil. Pero nuestro espíritu está fuerte. Y ahora nuestro espíritu se puede conectar con el Señor más fácilmente, porque nuestra carne no sirve de tropiezo. Nuestra carne no sirve de tropiezo y por lo tanto podemos conectarnos más rápidamente con nuestro Dios y experimentar todas las cosas hermosas que hay y tiene nuestro Señor. Es importante ayunar, hermanos. Es importante ayunar. Ayunarlo eventualmente semana a semana. Le animo en el nombre del Señor Jesucristo. Las demás bendiciones que podemos encontrar con el ayuno, hermanos, o acompañado con el ayuno es paz, gozo, perdón, salvación, sanidad, milagros, provisión. Usted ha estado orando por una sanidad por mucho tiempo. Acompáñela con ayuno y usted me dirá cómo ha venido a marcar una gran diferencia. Usted está orando por una petición, por una necesidad o algo que le está pasando en su vida. Acompáñelo con ayuno y usted me contará la gran diferencia de lo que Dios va a hacer en su vida. Vamos a orar en esta hora un momento y buscar la presencia de Dios, acordándonos, amados hermanos, que el ayuno es una bendición para cada uno de nosotros. Lo que sea que usted está pidiendo en ruego y oración al Señor, lo que sea por lo cual usted está pidiendo o lleva mucho tiempo pidiéndole al Señor, le animo que lo acompañe con un día, 2 días, 3 días de ayuno y oración. Y usted vendrá contándome el testimonio: hermano pastor, viera el milagro que hizo el Señor. Y yo le voy a decir: sí, usted experimentó lo que el Señor dice en su palabra. Acompáñame, dice el Señor, búscame en ayuno y oración y vas a experimentar cosas maravillosas. Dice Jeremías capítulo 33, el verso 3: clama a mí y yo te responderé. Qué bonito es que en medio de ese clamor nos acerquemos
con ayuno y oración.